Muy buenas noches, mi nombre es Tatiana Carrillo Córdoba. En este caso vamos a darle sustentación a la bitácora de seguimiento de computador casero que realizó en una vivienda del municipio de Pueblo Bello Cesar. El código del curso es 358012, grupo 47, SEAD Valledupar. En la fecha de inicio de recolección de residuos se llevó a cabo el 12 de septiembre del 2016 y se finalizó el 18 de septiembre del 2016. El peso de kilos en kilos de residuos recolectados inicial fueron de 15, un volumen de centímetros de 2,114, altura de centímetros del compostador fueron de 19, pesos en kilogramos que se llevó para hacer el compost fueron de 15, altura de 50 y volumen 2,114. La textura en la primera semana del 3 de octubre al 9 de octubre, este compostador en su primera semana fue una degradación de su textura, era bastante grumosa, aún se identificaban los componentes originales, tenía un olor de degradación de residuos, de comidas, residuos de comida, presentaba olores muy fuertes de la misma descomposición. El color se reconoce un color marrón inicialmente. Se observaba en las observaciones, se puede decir que los olores eran bastante fuertes y tenía una gran cantidad de humedad. Estos son los registros fotográficos de la recolección del lixiviado. En esta primera semana se obtuvo 30 milímetros de lixiviado. Estos son los registros fotográficos. Y en la segunda semana de 10 de octubre al 16 de octubre presentaba 14,5 kilogramos. Había disminuido el peso porque había bastante humedad inicialmente cuando se inició el compost. La altura era 45, la textura era granulada, bastante en granuladas grandes porque todavía se identificaban componentes originales, seguía presentando los olores fuertes y el color marrón claro. El lixiviado generado fueron 15 milímetros y por las altas lluvias este compost acumuló bastante líquido. Aquí muestra la recolección del lixiviado y la mezcla. En las terceras semanas teníamos un peso de 14, desde ahí ya se tuvo una constante de 14 kilogramos, una altura de 43, una textura, se tomaba una pequeña muestra del compost y se apretaba y se derretía agua y aún así la textura era granulosa. El olor ya el olor había disminuido, ya tenía un olor fuerte, pero no como la semana anterior, un color marrón claro y los lixiviados generados fueron de 15 ml. Ya se habían desaparecido, ya no se notaban muy bien los componentes originales, son pocos los que ya se distinguen. Listo. Estos son los registros fotográficos, las evidencias. En la tercera semana, en la cuarta semana, que se llevó a cabo del 24 de octubre al 30 de octubre, fueron de 14, manteníamos el mismo peso de kilogramos, ya teníamos una textura más seca de la semana anterior, porque ya las lluvias habían disminuido, presentaban olores normales, eso había desaparecido ese olor tan fuerte que presentaba por la degradación de la materia, de la materia orgánica. El marrón claro se iba desapareciendo y iba apareciendo un grisoso. Los componentes originales no estaban ya presentes, eran pocos los que se presentaban. En la quinta semana mantenían los mismos 14 kilogramos, la textura ya había disminuido más la humedad, además era un poco los olores que presentaban. El olor era como a tierra húmeda, pero ya no presentaba tanta humedad. En esta semana se generaron 4 milímetros de lixiviado, los residuos en el 90% ya se habían descompuesto de sus componentes originales, estos son registros fotográficos.
En la siguiente semana, del 7 de noviembre al 13 de noviembre, en los 14 kilogramos presentaban, el abono ya estaba suelto, granuloso, presentaba olor a tierra, la coloración era grisosa por la alta humedad que presentaba, pudo ser que se le haya producido, de igual por la alta humedad, probablemente se le hayan producido o creado hongos. Los lixiviados generados fueron de 2 ml, ya se veía un compostaje joven, rico en nitrógeno por los restos de comida, porque digo y concluyo que estaba rico en nitrógeno, porque mayor de los componentes iniciales que se les había agregado para este compostador eran restos de comida, restos que se habían generado en la casa. Como inicialmente decíamos que en esta vivienda el 70% aproximadamente fueron residuos orgánicos, residuos biodegradables, residuos que que pueden ser aprovechables para compost y abono, y así generar cultivos de hortalizas orgánicas o plantaciones de jardín, bueno, etcétera. Es mucho lo que se puede aprovechar los abonos. En la siguiente semana, el 14 de noviembre, el 20 de noviembre, presentábamos, la altura definitiva que quedó del compostador que teníamos fue 40 centímetros, el peso 14, la textura era granulosa suelta, olor a tierra medio húmeda porque ya se había disminuido la humedad, coloración grisesoca por la alta humedad que presentó, pudo haber sido que se le hubiera creado hongos. Yo concluyo que por la alta humedad se le haya generado generado hongos por la coloración. Y es en las referencias de internet lo que me dice es eso, son los registros fotográficos. Y finalmente me quedó una textura, una coloración blanquecina o grisosa y grisácea, indica que de pronto se queda, como habían mencionado anteriormente, hongos, y tenemos nuestros residuos compuestos. Aquí como lo presenta, que me quedó bastante húmedo, la verdad, el abono. Y lixiviado en total generado fue más de la mitad de una botella de 1,25 litros. O sea que esto fue mi compostador, fue un placer haber trabajado en esto, una experiencia muy importante para mí.